Bueno, compañeros, buenos días. Mi nombre es Andrés Prieto del grupo de colaboración 53, perdón. Bueno, la idea es explicar paso a paso las partes de amplificación, filtrado y conversión de análogo digital. Bueno, primero que todo, pues tenemos con el sensor LM35 de temperatura, tener una amplificación de más o menos 20 voltios, ¿sí? Se hacen los cálculos para una ganancia de 45. Dándole marcha, pues tenemos que 45 genera 450 milivoltios con una ganancia de 45 es más o menos 20, 19, ¿sí? Se calculan las resistencias en el documento, pues está explícito lo de los cálculos por medio de la ganancia, voltaje de entrada y voltaje de salida, según las fórmulas. Eh, Teniendo en cuenta eso, pues se halla el objetivo que es poder amplificar la señal, sabiendo de que le entran 450 milivoltios y más o menos aproximadamente son 19, 20 voltios. La siguiente parte pues es el filtrado, donde tenemos un TL084, una señal de entrada para, con una, tenemos el filtro con una frecuencia de corte en 200 hercios, ¿sí? Teniendo unas resistencias de 135, 112,5, 675 respectivamente ya calculadas en el documento. Bueno, y con una frecuencia de corte que, como vemos en la figura, la tenemos a 200 hercios con la ganancia hallada, ¿vale? 200 hercios y en 200. Ese sería nuestro filtro. Bueno, ahorita explicaremos la unión. Por último, la conversión análogo digital, donde nos habla de que con un voltaje de entrada ideal de 1 voltio, entonces vamos a reducir el potenciómetro a 1 voltio. Lo tenemos conectado para que pueda regular la entrada al integrado ADC 0804, que es el conversor. La idea es que es un voltaje de referencia de 1 voltio, es decir, que los valores mayores a 1 voltio, pues los LEDs encenderán, y los valores menores a 1 voltio, los LEDs no encenderán todos, o sea, por debajo de 1 voltio. Se logra pues integrando el voltaje de referencia sobre 2 en el pin 9, que es el voltaje de referencia es 1 voltio, pues en este caso la entrada del pin 9 serían 500 milivoltios, con una escala de condensadores y con un reloj entre el 3 y el 4, el 3 y el 5, un puente entre el 3 y el 5 con un reloj, un voltaje de entrada de referencia para poder hacer la conversión, y teniendo en cuenta que desde los pines 19 del 11 hasta el 18 son las salidas digitales para los LEDs con una resistencia de 330 ohmios protegiendo cada LED. ¿Sí? Pues volvemos a hacer y sabemos que después de 1 voltio pues van a encender. Al unir las tres etapas pues tenemos que de la salida del filtro entra al pin 1 del LM35 dando una salida de 40, bueno, la temperatura de 45 y pudiendo controlar desde cerrando el potenciómetro, dejándolo prácticamente así, podemos controlar que a aumentar la temperatura o a disminuir la temperatura disminuirá el voltaje de entrada a nuestro conversor, dando como aviso, pues valga la redundancia, más o menos que al aumento de la temperatura, pues que los LEDs vayan haciendo su ascenso. Por encima de 1 voltio, pues ya encenderían, ¿sí? Por debajo del ya estarían apagados. Sería el control. Teniendo integrado ya las tres partes, pues sabemos de que cada uno cumple la función y requiere uno del otro para poder llegar al objetivo, que es poder identificar las salidas en los LEDs, teniendo una temperatura, llevándolo a la vida real, pues sabiendo de que hay una alarma de temperatura y que los LEDs serían los indicadores que nos indicarían, valga la redundancia, el aumento o la disminución de la temperatura. Ese sería el aporte colaborativo. Espero sea de ayuda y muchas gracias.